Originario de Massachusetts, el baloncesto comenzó como un simple juego para entrenar durante las largas temporadas de invierno. Poco a poco se volvió tan popular que hoy es uno de los deportes más importantes y lucrativos del mundo. ¿Estás preparado para conocer la historia de la NBA en tan solo 10 minutos? Comencemos, pero antes debes conocer la historia de la formación del básquet, porque sí, la creación de este deporte fue lo que hizo que poco a poco escalara a lo que es hoy en día. Además, el baloncesto tal y como lo conocemos ahora, fue inventado en 1891 por un profesor de educación física llamado James Naismith, quien trabajaba como entrenador en la Universidad de Springfield, Massachusetts, EEU. El director del departamento le pidió que buscara un juego con el que los atletas universitarios pudieran entrenarse dentro del gimnasio durante los meses de invierno. Además de mantenerlos en forma, el nuevo juego debía reducir el contacto físico entre los jugadores para evitar lesiones. La idea de que un balón atraviese una canasta como objetivo de este deporte proviene de un juego que Naismith practicaba en su infancia, tan sencillo que consistía en hacer puntería con una piedra a un objetivo colocado a cierta altura. Otros dicen que Naismith se inspiró en el pato sobre una roca, que era un juego tradicional de origen medieval, en el que los jugadores debían lanzar una piedra con puntería para derribar otra piedra mayor que estaba colocada en una roca elevada. Este profesor le pidió al conserje de la universidad 2 cajas de unos 50 centímetros, pero en su lugar, recibió 2 estas de las que se empleaban para transportar fruta. Aún así, decidió colgar cada una de ellas en un extremo del gimnasio, a poco más de 3 metros de altura. El objetivo era recorrer la pista de extremo a extremo y encestar una pelota. En aquel entonces era una pelota de fútbol. El balón tenía que estar dentro de la canasta. De esta manera surgió el nombre de este deporte que, a su vez, define el objetivo a perseguir: baloncesto. Naismith diseñó 13 reglas básicas para el juego. La mayoría han cambiado, pero algunas siguen vigentes. Por ejemplo, la pelota tiene que llevarse con las manos, no con los brazos u otra parte del cuerpo, o la prohibición de correr con la pelota agarrada. Dividió a sus alumnos en 2 equipos. Como tenía 18 alumnos en sus inicios, el baloncesto contaba con 2 equipos de 9 personas cada uno, número que se fue reduciendo a 7 y posteriormente al actual 5 de jugadores por equipo. En 1896, el baloncesto tuvo rápidamente una gran aceptación y no tardó en extenderse por el resto de las escuelas y universidades de los Estados Unidos y Canadá. Apenas 2 años después de su creación, se jugaba el primer partido en Europa, concretamente en París. Entre las primeras modificaciones que surgieron está el reemplazo de los cestos por los aros metálicos, acompañados por una red sin fondo. A comienzos del siglo XX, ya aparecen los tableros formando las canastas, lo que trajo consigo las primeras jugadas de rebote. Su expansión. Para principios de 1900, varias universidades contaban con sus propios equipos e, incluso, la Liga Interuniversitaria ya era un hecho, al punto de que, en 1905, se crea el primer comité de reglamento de baloncesto, que más tarde sería absorbido por la NCAA, la Asociación de Deporte Universitario de EEU. La Primera Guerra Mundial, entre 1914 y 1919, y la llegada de soldados estadounidenses ayudaron a hacer más popular al deporte en el viejo continente. Incluso, James Naismith pasó 2 años en Francia con la Asociación Cristiana de Jóvenes enseñando baloncesto. Finalizado el conflicto bélico, el mundo volvió a la normalidad y en EEU surgían los primeros equipos y ligas profesionales que fueron conformándose durante la década de 1920. La popularidad del baloncesto iba en aumento, tanto que fue un deporte de exhibición en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam en 1928 y en los de Los Ángeles de 1932. Finalmente, en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936, el deporte alcanzó categoría olímpica. En aquel momento fue clave la intervención de la FIBA, la Federación Internacional de Baloncesto Amateur, creada en 1932 para lograr este cometido. Como dato curioso de esta época, se evalúa la posibilidad de implementar el tiro de triple en el año de 1933. Sin embargo, esto no sería una realidad hasta 50 años más tarde. La NBA. Entrada la década de 1940, más precisamente en 1946, surge la Asociación Americana de Baloncesto, BAA, que en 1949 se une a la Liga Nacional de Baloncesto para conformar la NBA, la Asociación Nacional de Baloncesto.
En los años 1946-1947 se fusionaron las dos ligas profesionales más grandes que había en EEUU. La primera es la anexión World League y la otra era la Basketball Association of America, y esta fusión se dio gracias a los propietarios de muchos de los grandes equipos que había ya en aquella época, en los que veían que los pabellones no se llenaban con eventos deportivos diferentes, como hockey sobre hielo o boxeo. Entonces querían llenar esos pabellones y decidieron llenar las gracias con el baloncesto. Y así es como el 6 de junio de 1996 se firmó el nacimiento de lo que ahora mismo es la mejor liga y la mayor liga seguida por todo el mundo, llamadas desde un inicio la Basketball Association of America, que pasaría unos años después a llamarse la NBA. Comentar que algunos de los equipos fundadores de esta nueva liga fueron los Boston Celtics y los Philadelphia Warriors, los New York Knicks, los Washington Capitals, los Toronto Huskies y Pittsburgh Ironman. Muchos de estos equipos han ido desapareciendo a lo largo de los años, pero solo quedan 3 fundadores que siguen actualmente en de la NBA. Uno es los Boston Celtics, otro es los New York Knicks, y el otro es los Philadelphia Warriors, que a lo largo de la historia ha ido cambiando el nombre hasta convertirse hoy en día en los Golden State Warriors. Partidos. El primer partido de la NBA, aunque en esa época se llamaba la Basketball Association of America, fue en 1946 y fue entre los equipos de los New York Knicks contra los Toronto Huskies. Poco a poco, mientras pasaban los años, la NBA seguía evolucionando de una manera estratosférica. Equipos nuevos, nuevas franquicias, equipos que desaparecerían o que cambiarían de nombre. Equipos donde surgieron muchísimas de las leyendas que se conocen actualmente, como por ejemplo a finales de la década de los 50 y principios de los 60, los Boston Celtics eran los clarísimos dominadores de esta nueva liga de la NBA, con una de las mayores estrellas de esa época en sus filas, Bill Russell. Otra de las leyendas de esa época, entre los 60 y los 70, era Kareem Abdul-Jabbar, jugador de los Lakers. Quedaros bien con este nombre porque luego lo voy a nombrar. Ya acercándonos a los años 80 y 90, Larry Bird, el jugador también de los Boston Celtics, sonaba muy fuerte y era un jugador ejemplar, una estrella a todo nivel que también daba mucho de qué hablar. Pero claro, en la época de los 80 y de los 90 no solo fue él la reabierta la única estrella que había. También empezaron a sonar jugadores como Magic Johnson de Los Ángeles Lakers o, incluso para mí, el mejor jugador de todos los tiempos, Michael Jordan de los Chicago Bulls. Y así seguimos avanzando en el tiempo. Ya llegamos a la época de los 2000, donde empezarían a surgir las estrellas que podemos conocer hoy en día, que más podemos conocer y que hemos podido observar con más detalle, como por ejemplo el mítico Kobe Bryant de Los Ángeles Lakers, o incluso LeBron James, antiguo jugador de los Cleveland, que actualmente milita en Los Ángeles Lakers. Pero también sin duda uno de los jugadores estrellas que hay ahora mismo en la NBA es el gigante, tripleador de todos los tiempos, Stephen Curry, y de los Golden State Warriors, no sin antes acabar con uno de los jugadores que más proyección y que puede dar la vuelta al mundo por su grandeza, por su estatura, Giannis Antetokounmpo, el griego que milita en los Bucks de Milwaukee. A partir del principio de los años 80 surgió una norma que hoy en día la vemos muy normal, pero que en aquella época era muy innovadora, y era la implementación de la línea de 3 puntos. Esto cambió por completo lo que viene siendo los partidos de baloncesto, ya que al no estar acostumbrados, los 3 puntos, los marcadores no eran tan abultados como lo conocemos hoy en día. Se empezaron a crear nuevas técnicas, nuevas tácticas, los partidos eran mucho más rápidos y los marcadores empezaron a subir. Esto hizo que la NBA se hiciera mucho más popular y que cada vez más gente siguiera esta maravillosa liga. Es así como este deporte se establece como uno en los principales de la sociedad deportiva. No importa si eres un pequeño niño en un barrio con cancha o un adolescente en la secundaria, quizás un adulto con una cesta en su jardín. Como sea, este deporte encuentra un lugar en el encanto de todos. Y la NBA ayuda a aumentar esas expectativas y emoción por jugarlo. Pero ahora dime, ¿cuál es tu equipo favorito? Y si no, ¿contra qué jugador te gustaría estar en un partido?